Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Nos vamos a detener aquí. Realmente desde el versículo 13 en adelante, Jesús comienza la conclusión del Sermón del Monte. Quiere decir que cuando terminamos en el versículo 12 con la regla de oro de la conducta cristiana, allí el sermón entra a la aplicación final. Entonces cuando concluimos y cuando llegamos a la aplicación, tenemos que pensar primero o recordar qué es lo que enseñó Jesús para entender por qué lo concluye en esta forma. Entonces, a vuelo de pájaro, rápidamente, el sermón se inicia después de las bienaventuranzas con la definición de que los hijos del reino de Dios tenemos que ser gente de influencia, ejercer efecto dentro de la sociedad. Que el Señor nos hace entrar a su reino y nos coloca en la tierra para ser sal y luz, es decir, para ejercer una influencia. El cristiano, el que ha recibido a Cristo, el que está viviendo como cristiano, tiene que ejercer una influencia. Y todo el sermón es el desarrollo de cómo se ejerce esa influencia. Cómo debe interpretar un cristiano para ejercer influencia. Cómo debe interpretar, por ejemplo, el mandamiento no matarás. Bueno, si usted lo interpreta como toda la gente, que es el acto el matar, entonces no ejerce ninguna influencia. La influencia se ejerce cuando uno entiende cuál es el sentido real del mandamiento. Para la justicia humana, el homicida es el que ejecuta el hecho, pero para Dios no es así. El homicida es el que en su corazón mató también. Entonces, se plantea un sentido diferente de la ley. ¿Cómo se interpreta el no cometerás adulterio? Bueno, para los hombres el pecado es el hecho, pero para Dios la intención es pecado, del corazón es de donde emana todo esto. Para los hombres se puede mentir mientras que uno no esté bajo juramento. Por eso cuando va a un tribunal le dice, recuerde que está bajo juramento. Y usted puede mentir hasta acá, pero de acá en adelante su mentira cuesta. Entonces el Señor dice, no, dice, el cristiano no tiene que mentir nunca, siempre está bajo juramento, siempre está bajo la presencia de Dios. Cuando se habla de la vida religiosa, el hombre puede tomar la vida religiosa como un suplemento de la vida. Y usted sabe muy bien que mucha gente tiene la religión para algunos contactos en su vida y nada más, pero Jesucristo ni lo que cree ejerce ninguna influencia sobre ellos. Y el Señor dice no, dice, hay que tener una vida devocional delante de Dios que no sea para ser mostrada a los hombres ni para hacer teatro, sino para mostrar realmente o para ejercitar realmente la fe en la dimensión que la fe tiene. El compromiso en todos los aspectos de la fe, profundo, no solamente exterior. Y después empieza a decir, bueno, y un cristiano tiene que verse en cómo maneja sus bienes, la visión espiritual que tiene que tener de los bienes, cómo destierra de su vida el afán y la ansiedad para buscar el reino de Dios y su justicia, cómo administra su lengua, su palabra, cómo se expresa, qué es lo que dice, cómo habla, y eso expresa lo que es un cristiano, cómo discierne las cosas, cómo depende del Señor, cómo pone al Señor en el centro de la vida. Dice, este es el sentido. Y termina con la regla de oro. La regla de oro es que hacer a los demás lo que quiero que me hagan a mí. Quiere decir que ha mostrado un estilo de vida totalmente distinto. Y ahora llega a la conclusión.
Y Jesús va a decir algunas cosas que hay que tener en cuenta porque son muy duras. Concluye señalando tres cosas frente a todo lo que acaba de hablar. En primer lugar, Jesús divide la conclusión en tres partes. Él dice, en primer lugar, habla de la elección que cada hijo del reino tiene que hacer. En segundo lugar, habla de los peligros que acechan a los hijos del reino. Y en tercer lugar, de los resultados finales. Entonces, nosotros vamos a detenernos hoy en lo que significa la elección. Entrar por la puerta estrecha. Jesús está diciendo, miren, todo lo que yo les acabo de enseñar y de decir, todo lo que significa ser un hijo del reino de Dios, es algo difícil y es algo que uno tiene que elegirlo. Entrar dentro de esta forma de conducirse, dentro de esta ética, es entrar por una puerta estrecha y a un camino angosto. Jesús no está engañando a la gente que tiene alrededor, ni nos engaña a nosotros. Nos dice que cuando nosotros elegimos ser hijos del reino de Dios, cuando elegimos ser cristianos, cuando nos acercamos a Él y decimos queremos vivir como Dios manda, dice han elegido un camino que no es un camino que se desliza entre flores, ni tampoco es un camino ancho por el cual la vida va, sino ustedes están eligiendo el camino difícil. Lo primero que enseña Jesús es, al concluir, es miren que elegir, todo esto es entrar por una puerta estrecha, pero yo les digo, elijan entrar por esta puerta estrecha. Ustedes se acuerdan cuando los israelitas salieron de Egipto. Ellos salieron todos contentos de Egipto, habían estado 400 años esclavos en Egipto, y cuando llegaron al desierto y tuvieron el primer problema de alimento, empezaron a decir, las ollas que teníamos en Egipto. Ellos creían que el asunto era salir con Dios y entrar al desierto, y entonces ya todo se deslizaba naturalmente, y tuvieron que aprender de que cuando Dios convoca y cuando Dios llama a una elección que nos va a llevar a dificultades, que nos va a llevar a problemas, que convierte la vida en una lucha. Y ellos se negaban a esa lucha, y entonces querían las ollas de Egipto. Los siervos de Dios en el Antiguo Testamento también, los que habían hecho esta elección, muchas veces se cuestionaban porque el camino de seguir al Señor no es un camino fácil. No es lo que venden estos vendedores de fantasía, seguir a Cristo y ser un cristiano en este tiempo es bien difícil. Y Jesús está diciendo, miren que yo los estoy convocando a entrar por una puerta angosta y a vivir una vida difícil, no una vida ancha, ni un camino ancho. Los estoy convocando a conflictos. En el Salmo 73, Asaf, que era un siervo de Dios, hay un momento que cuando ve prosperar al impío y ve que él no prospera, no lo que predican por ahí de la prosperidad, toda cosa, sino que el impío prosperaba y él no prosperaba, dice que él llega a decir, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos todas las mañanas. Es decir, este camino estrecho pesaba sobre él y Dios lo tiene que hacer reaccionar. Elías, que eligió el camino estrecho, le llega a decir al Señor, quítame la vida, porque entrar por la puerta estrecha no es fácil, y caminar la vida cristiana no es fácil. ¿Usted cree que la vida cristiana es fácil? No es fácil, es difícil. Algunos vienen y me dicen, pastor, se me hace muy difícil la vida cristiana. ¿Y qué cree? ¿Que a alguien se le hace fácil la vida cristiana? Es decir, si usted quiere vivir piadosamente, quiere vivir dentro de la ética cristiana, el Señor dice va a tener que entrar por una puerta angosta y va a tener un camino angosto que transitar. Y entonces todo esto nos va a llevar a cuestionarnos ciertas cosas. Cuestionamientos que le vienen a todos. Cuestionamientos que se hace usted, que me hago yo y que se hacen todos en algún momento de su vida. Se va a cuestionar, si todos odian, ¿vale la pena ejercitar el perdón? Se va a preguntar, si todos proclaman la lujuria, ¿vale la pena tener una sana moral en un mundo que se va corrompiendo como este? Si todos practican la mentira, ¿vale la pena vivir en la verdad? Si todos son superficiales en su fe y en su religión, ¿vale la pena cuestionarse la vida religiosa como dice Jesús? Es decir, son todos planteos que tarde o temprano llegan a la vida de cualquiera que quiere vivir piadosamente. El preguntarse si vale la pena, y cuando yo me pregunto si vale la pena es porque me está costando trabajo y porque es difícil. Y en ese momento en que entiendo que la vida, que ser un cristiano de una sociedad no cristiana como la nuestra, es difícil y cuesta trabajo, es que me doy cuenta de la profundidad de Jesús, que al concluir dicen, miren que lo que yo les propongo es una puerta angosta y un camino angosto. No les estoy proponiendo algo fácil. Estoy proponiendo que los hijos del reino de Dios vivan una elección diferente que trae problemas.
Y él va a decir, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. En Estados Unidos dicen, los que eligen Broadway. Pero Broadway quiere decir calle ancha, ¿no? Calle ancha. Y justamente Broadway es la calle ancha, mire qué bien puesto que tiene el nombre, ¿no? Ahí se desliza toda la corrupción. Acá no tenemos una calle ancha como para mencionarla. Pero dice, miren, el cristiano tiene que tomar decisiones. Moisés, cuando culmina su vida, les ha dado la ley, los ha gobernado durante 40 años al pueblo. Y cuando termina la vida, se acerca al pueblo, los convoca y le dice, mirad, yo hoy he puesto delante de vosotros la vida y el bien, la muerte y el mal. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, esto es, los confrontaba. Dice, yo te he dado la ley, pero no es cuestión de tener la ley y ponerla allí. La cuestión es que esta ley hay que cumplirla, y tiene que ser una elección el cumplir la ley. Y los confrontaba. Señores, si ustedes tienen la vida, acá tienen la ley, tienen que cumplirla. Es lo que dice Jesús, tienen que elegir la puerta estrecha. Le está diciendo a todos los que escuchan el sermón. Cuando Josué se despide, después que los instaló en la tierra, le dice, escogeos hoy a quién sirváis. Ahora a uno le parece que esta palabra de Josué está de más. Si el Señor los hizo entrar a la tierra y los instaló allí, y sacó a los pueblos que estaban en aquel lugar, pues la elección parece que se dio normalmente. Dice, no, la elección es una elección que hay que tomarla constantemente en la vida. Y entonces, escogeos hoy a quién sirváis. Y les pone las opciones. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres, o a los dioses amorreos, que eran los dioses que estaban en aquel lugar, pero yo en mi casa serviremos al Señor. Es decir, él dijo, señores, hay que elegir. Cuando Jeremías vio que la ciudad de Jerusalén iba a caer en manos de los caldeos, y Dios le dijo, no hay remedio, se cae, él se paró delante del pueblo y les dijo, he aquí que pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. El que se quede en esta ciudad morirá, el que se pase a los caldeos vivirá. Y le dijeron que era un antipatriota y todo lo demás, y lo persiguieron. Pero él estaba transmitiendo un mensaje y le dijo, señores, es un momento de elección, porque en la vida nos pasamos la vida eligiendo. Y el Señor dice, hay que elegir. Y la elección no es sencilla, porque Jesús está diciendo, elige lo difícil, entra por la puerta estrecha, camina por el camino angosto. Es la elección que manda el Señor. Fíjense ustedes que Abraham vivía en una gran ciudad. La ciudad de Ur de los Caldeos era una gran ciudad en el momento que Abraham vivía. Allí estaba la decadencia politeísta y la corrupción del paganismo. Y tuvo que elegir. Y tuvo que elegir el desierto. Quiere decir que cuando el Señor lo llamó, le está diciendo, elige lo difícil. Se llama elegir lo difícil. Miren qué realista que es Jesús, ¿eh? No se parece a ninguno de los predicadores estos modernos de la televisión y todo esto. El Señor lo llama y dice, elija, usted está eligiendo lo difícil. Cuando José vivía en la casa de Potifar, tenía todo y se le ofreció a la mujer de Potifar, él tuvo que elegir la cárcel, eligió lo difícil. Era mucho más fácil elegir la lujuria y el placer, pero tuvo que elegir lo difícil. Moisés vivía en el palacio del faraón y estaba entre los opresores y entre los paganos, pero estaba bien. Y él tuvo que elegir el vituperio de la esclavitud y tuvo que elegir lo difícil. Para todos los que nos acercamos al Señor, escuchamos esta palabra del Señor, elige lo difícil. Cuando Él dice entrar por la puerta estrecha y dice que tenemos que elegir el camino angosto, está diciendo, miren, la elección de vivir como cristiano en un mundo pagano es elegir lo difícil. Pero hay que elegir lo difícil. Lo dice Jesús. Le está diciendo, elijan lo que no es popular. Porque dice, por el camino ancho va muchísima gente. Y por la puerta ancha entra mucha gente. Elijan lo que no es popular. Jeremías, cuando le dijo que eligieran a los caldeos, se hizo impopular. El pueblo no lo quiso más. El pueblo quería que le dijeran que Dios los iba a salvar, que Jerusalén iba a ser una ciudad maravillosa, y él se transformó en impopular.
Jonás, cuando llegó a Nínive y le dijo a aquella gran ciudad soberbia, arrepiéntete, él llevaba un mensaje impopular. Nínive no quería escuchar un mensaje de ese tipo. Lo que realmente quiere decir el Señor es que cuando uno escucha toda esta palabra es maravillosa, pero dice, esta palabra es para llevarla a la práctica. Y cuando esta palabra se lleva a la práctica, usted va a descubrir, dice Jesús, que es como entrar por una puerta angosta y por un camino angosto, que tiene problemas, que no es fácil. Y a mí me encanta que Jesús empiece la conclusión por aquí, porque habla justamente de esa transparencia que caracterizó la vida de Jesús, de decirle a la gente lo que la gente tenía que saber, no lo que la gente quería recibir, sino tenía que saber. Que ser un hijo del reino es vivir una vida de dificultades. Que la puerta ancha es ancha porque tiene un trono para el ego. El hombre tiene un trono allí. Pero la puerta angosta es angosta porque tiene una cruz para el yo. El que entra por la puerta angosta está diciendo, no ya yo. No ya yo. Entonces, entrar por la puerta angosta es negarse a sí mismo. Y Jesús sabe que esto es tremendo. Pero sabe también que esta decisión implica un camino. Es decir, que cuando uno elige una dirección para la vida. Elige ir hacia un determinado lugar. Quiere decir que la decisión implica inmediatamente un camino. A cada elección que uno hace en la vida le corresponde un camino, una dirección. Cuando nosotros elegimos, tomamos una dirección. Cuando nuestros abuelos eligieron la inmigración, ellos eligieron el mapa, dijeron acá, ellos eligieron un camino para su vida. Es decir, que la elección los marcó finalmente. Yo tengo una parte de mi familia que eligió los Estados Unidos y hoy vive en Los Ángeles. Y otra parte de la familia eligió Buenos Aires y vino a Buenos Aires. ¿Hay alguna diferencia entre el estilo de vida de los que viven en Los Ángeles y los que viven en Buenos Aires? Alguna diferencia. Pero lo eligieron y tuvieron que seguir por ese camino. Y eso tuvo sus consecuencias también en la vida. Ellos eligieron cada uno una dirección y siguieron esa dirección. Cuando Moisés eligió identificarse con los judíos, eligió pasar del palacio al desierto, eligió de príncipe a ser pastor de ovejas y lo eligió por 40 años. 40 años pastoreó las ovejas. Una elección, era la elección que Dios le pedía. Y luego condujo a Israel durante 40 años. Pero primero la elección fue durísima. El Sermón del Monte es elegir un camino que le da dirección a nuestra vida. Y al principio es muy difícil, y es muy impopular, y es muy doloroso, pero la vida cristiana es un camino. Es notable, si usted lee con atención el libro de los Hechos de los Apóstoles, y estudia un poco cómo los judíos hablaban de los cristianos, los judíos hablando de los cristianos, ¿cómo hablaban ellos de los cristianos? Por ejemplo, cuando Saulo de Tarso quiere perseguir a los cristianos que están en Damasco, él pide cartas en la sinagoga para perseguir a los cristianos. Y dice la Biblia, pidió carta para las sinagogas de Damasco a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino. Fíjense que no dice de esta creencia o de esta fe. Los judíos cuando veían a los cristianos se daban cuenta que ellos habían tomado un camino en su vida, un camino. Y cuando Pablo predicó en la sinagoga en Éfeso, predicó a los judíos, dice que se endurecieron algunos y no creyendo, maldijeron el camino delante de la multitud. Miren lo que tenían claro, ¿no es cierto?, los judíos. Estos cristianos tienen un camino por el cual van. Tienen un camino. No es que tienen un matiz en la forma de creer. Lo que tienen es una forma de vida. Y ser cristiano es tener una forma de vida. No podemos encarar la fe cristiana creyendo que la fe cristiana es un rito que se cumple todos los domingos. O es una forma de creer en Cristo diferente a la que tienen otros. Y yo veo que uno de los grandes problemas que se vive en este tiempo es que para muchos la fe
se transforma fácilmente en un rito dominical o semanal, no en una práctica de vida. O se transforma en una forma de creer en Cristo diferente. Todo eso implica una vida diferente. Y esa vida diferente tiene un precio. Ahora, sería interesante estudiar en todo el Evangelio cuando Jesús habla del precio que significa ser un hijo del reino. Él dice, por ejemplo, en una oportunidad, no creáis que he venido a poner paz, sino espada. Es decir, viene y cuando entra el Señor aparecen los problemas. Y dice que los problemas empiezan en la misma casa de la persona, no con el vecino de al lado, sino en la misma casa. Y uno tiene que estar dispuesto a afrontar ese tipo de problemas. Porque eso es ser cristiano, es elegir ese camino, una forma de vida diferente y confrontativa, que muchas veces nos lleva a dolorosas experiencias también. Pero Jesús dice, esta es la puerta estrecha, y cuando uno elige esa puerta, está eligiendo una dirección para su vida. Y el que elige una puerta, elige juntamente un camino. Y el camino es tomar una dirección, pero también es buscar un resultado final. Y ahí es donde aparece la tercera figura de Jesús. Dice la puerta, el camino, y la tercera figura es el fruto. Es el resultado final, a largo plazo. No a corto plazo, sino a largo plazo. Es el resultado de la elección. Cuando Pablo escribe en la carta a los Gálatas, él dice, el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Es decir, que lo que va a tener al final de la vida, que va a ser divertido al principio, ¿no? Va a ser divertido al principio, va a ser fenómeno al principio. Pero cuando llegue a cegar, dice, va a cegar corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Es decir, acá establece una ley que usted va a recoger forzosamente lo que sembró. Ahora hay caminos fáciles en la vida, que cualquier cristiano lo puede tomar, el camino fácil. Me dejo llevar por mis impulsos, dejo sueltas mis reacciones, dejo suelta mi instinto, dejo sueltos mis afectos, dejo suelta mi lengua. Esto es mucho más fácil, es el camino ancho. No ponemos ningún freno y allí vamos. El resultado se tiene a largo plazo. No mire los resultados a corto plazo, mire los resultados a largo plazo. El que siembra todo esto de su carne va a sembrar esto. Y Jesús dice, pero hay un camino difícil, que es el camino trazado por Dios, que es difícil y que cuesta transitarlo. Pero es el camino de los resultados, de los frutos espirituales a largo plazo. En general nosotros siempre, en este tiempo sobre todo, estamos acostumbrados al cortoplacismo, el corto plazo. En la vida cristiana no existe el cortoplacismo, ¿no? Y los resultados inmediatos ahí. Ni tampoco las soluciones fáciles, donde yo le hago una trampa a Dios y armo el asunto, ¿no es cierto? Y finalmente, el problema es cuando viene a largo plazo, y allí es donde se ven los resultados. Yo acabo de comprobar esto en dos personas a las que conozco desde hace muchísimo tiempo. Cuando digo muchísimo tiempo, le estoy diciendo hace 35 años. Son dos chicas que iban a formar su hogar, las dos. Y ellas habían sido criadas bajo la palabra de Dios y enseñadas en la palabra de Dios. Pero cuando llegó la etapa esa de los 20, 25 años, ¿no?, de formar el hogar, se le empezaron a girar y a cruzar todos los cables de la elección que tenían que hacer. Y entonces hicieron una elección. Eligieron cada uno a un muchacho que no compartía su fe, pero que se la hicieron compartir a los empujones, ¿no es cierto? ¿Vio cómo es eso? Y entonces armaron todo para que compartieran la fe. Y los muchachos se bautizaron, por supuesto, empezaron a ir a la iglesia, ¿no? Se casaron, siguieron yendo. Durante 20 años fueron, 20 años. En este momento las dos están divorciadas, con hijos que tienen que sostener ellas, porque sus maridos desaparecieron. Sí, sí. Y una es consecuencia de la otra, ¿no es cierto? Es decir, una aprendió de la otra la forma de hacerlo. Sí, mire, usted puede hacerse trampas a sí mismo.
puede hacerle trampas al pastor, puede hacerle trampa a los hermanos, puede hacerle trampa a la familia, puede hacer trampa a la iglesia. Y además puede creer que la trampa le salió bien durante 20 años. Y puede hasta gozarse en que le ha salido bien todo esto y que no estaba equivocado. Hasta que un día se cumple la ley. Y cuando se cumple la ley, se cumple dolorosamente. Porque la ley se cumple dolorosamente. Entonces a veces dice, pero mire que ha seguido este estilo de vida y le va bien, y es cristiano y hace 10 años que sigue y le va bien, y hace 15 años y le va bien, déjelo. Eso es lo que usted ve y lo que yo veo. El Señor dice, a largo plazo es el fruto. No pensemos en el cortoplacismo, todos piensan en el cortoplacismo. No es así, es el largo plazo. Por eso un cristiano nunca tiene que mirar a otro cristiano para fijar su conducta, porque usted se puede engañar. Hay cristianos que viven mal y parece que le van bien durante 20 años. Usted se puede engañar, porque la ley de la siembra y la cosecha se cumple inexorablemente. Por eso Jesús habla de la elección personal. Elija la puerta y le anticipa, si usted abre la puerta angosta, usted va a tener un camino angosto. Y si usted ve la puerta ancha, va a encontrar un montón de gente que va y va a tener un camino ancho. Ahora piensa en el resultado final, en el fruto. Es decir, nos confronta con la realidad de que este sermón y todo esto que nosotros hemos escuchado no es solamente una palabra que nos deslumbra por su grandeza, sino es una demanda de Jesucristo para sus hijos. Y que el resultado de la vida cristiana depende de esa elección. Y que uno puede tomar tranquilamente esta palabra como una palabra como letra muerta, ¿no es cierto? Bueno, yo la he escuchado, pero no importa, sigo mis impulsos, sigo mi vida, suelto la lengua, hago lo que quiero. Perfecto, uno puede tomar ese camino. Y no va a venir un rayo del cielo a fulminarnos en el momento que lo tomamos. Pero iniciamos una siembra que finalmente da fruto. Finalmente da fruto. Y hay que pensar en ese fruto final. Por eso Jesús dice, mire, una puerta, un camino, un resultado también. Uno puede no tomarlo, pero es lo que también va a resultar de su vida espiritual y de su vida cristiana. Por eso damos gracias al Señor, que fue tan claro al final, al decirnos, esto no es fácil, no es fácil, pero este es el resultado. Y la elección nos corresponde a cada uno de nosotros. Lo que sembramos, eso es lo que finalmente cosechamos. Señor, en este momento, solemnizados por el llamado tuyo al final de este sermón, que con tanta claridad, elocuencia, descarnadamente, nos estás diciendo que esto es difícil, pero ¿qué es lo que tenemos que elegir? Que esto es dificultoso, pero ¿qué es lo que como cristianos tenemos que elegir? Quisiéramos venir delante de tu presencia para rogarte que tú, que nos das todas las cosas y que sustentas nuestra vida espiritual y que nos has convocado en Jesucristo para vivir en profundidad la vida cristiana, nos des en este momento y en esta hora la capacidad de elección como para elegir la vida y saber que estamos eligiendo una dura lucha, un camino angosto, pero que estamos sembrando para que a su debido tiempo se recoja el fruto. Señor, te rogamos que nos des claridad y sensibilidad para que elijamos bien. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutri. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Los Grandes Temas, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico
losgrandestemas@transmundial.org, losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.